capítulo 5, versículo 16 en adelante. Pablo ha estado hablando en el capítulo 5 de dos aspectos que son importantes en la vida de los creyentes. Una es el legalismo, otra es el libertinaje. Ahora va a tomar el tema de andar en el Espíritu. Este es el énfasis precisamente del capítulo 5. Pablo hace alusiones al legalismo, a la licencia, pero más enfatizándose ahora en el caminar diario, en el poder del Espíritu Santo. Y va a tomar este tema, hablar acerca de la santificación. La pregunta sería, ¿cómo puede santificarse a un creyente? Otra pregunta sería, ¿cómo puedo yo vivir la vida cristiana en santificación? Ahora, la otra pregunta sería, ¿qué debo de hacer para santificarme? Hay tantas preguntas que como creyentes nos resaltan. Y una de las cosas que cuestiona Pablo aquí es la carne versus el espíritu. La pregunta que yo haría en esta tarde es, ¿cuántos están batallando con la carne? ¿Cuántos de nosotros batallamos con la carne? Y la respuesta es, todos batallamos con la carne. Ahora, ¿es esto correcto? No, no es correcto, porque nosotros no debemos de batallar con la carne. Ahora, todos estamos batallando en la carne. Esta es una batalla mortal en la vida de un creyente. Si nosotros enfatizamos la vida cristiana batallando con la carne, va a ser un fracaso total nuestra vida cristiana, porque se antepone la carne, se antepone ante todo y puede terminar a un creyente a vivir su vida derrotada y a vivir una vida miserable en la vida cristiana. Ahora, es una batalla mortal y puede ser de dos formas. Puedo mencionar dos formas: entre nosotros y la carne, y entre la carne y el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la batalla correcta que debemos de pelear? ¿Nosotros y la carne, o la carne y el Espíritu Santo? La carne y el Espíritu Santo. Yo a veces he oído, hay un hermano que bromea conmigo allá en el instituto, y siempre que le pregunto, le digo yo, ¿cómo está, hermano? Aquí luchando, me dice. ¿Han oído esta expresión ustedes? Aquí luchando. Hay muchos creyentes que hoy en día pasan diciendo que están luchando, pero cuando ellos dicen esto, resalta una cosa: ¿cuál es la lucha que tienen ellos? ¿Son ellos con la carne o el Espíritu Santo luchando con la carne? Ese es el tema que va a tratar Pablo aquí. De hecho, lo que estudiamos en Gálatas, la batalla que lidiamos, según lo que vamos a ver en estos pasajes, no es entre nosotros y la carne. Y cuando un creyente dice que está luchando, es la carne contra el creyente contra la carne. Y cualquiera puede decir estoy luchando, es una actitud correcta de la verdadera espiritualidad, es incorrecto. Y Pablo va a dejar bien en claro aquí cuál es la lucha que los creyentes tienen. Ahora, quiero hacer una pregunta: ¿hay igualdad entre el poder del Espíritu Santo y la carne? ¿Tienen el mismo poder ambos? No. Bíblicamente vemos algunos versículos que dicen que no. ¿Quién es más poderoso? Y fíjense bien, este es un punto importante que necesitamos retomar para poder tener victoria en la vida cristiana. No solo debemos de tener un entendimiento de que el Espíritu Santo es más poderoso que la carne, porque esta es una verdad, sino reconocerla como una verdad en nuestra vida también. El Espíritu Santo es mucho más poderoso que la carne. Si estamos siendo dominados por la carne, hay algo equivocado en nosotros. ¿Hay algo equivocado en nosotros? Quizás no, pero porque Él mora en nosotros.
La verdad es que nosotros necesitamos saber que la vieja naturaleza y el Espíritu Santo siguen morando en nosotros. Pero fíjense bien, quizás no hemos entendido bien la palabra en este punto, cuando Pablo va a hablar acerca de esa batalla espiritual que hay en nosotros. O quizás no estamos caminando en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es millones de veces más poderoso que nuestra carne. Los dos son opuestos entre sí y están en conflicto mortal y continuo, día y noche. ¿Cuál es el problema entonces en nuestro diario caminar? El problema no es que la carne batalla con el Espíritu. El problema es que nosotros nos metemos en la batalla, y ahí es donde está el problema del creyente. Pablo va a hablar aquí que debemos dejar que el Espíritu Santo batalle, pelee por nosotros. Y cuando nosotros, ahora, aquí está un conflicto serio, porque ahora hay tres cosas. Dos espirituales batallando con una mentalidad, el ser humano metiéndose en la vida espiritual. Ahora, no vamos a obviar que los creyentes peleamos, tenemos una batalla espiritual en nuestra vida, pero nosotros no podemos pelear esa batalla. Y es lo que Pablo va a tratar en este capítulo. Por eso es que está hablando de la santificación, porque en la santificación es cuando los creyentes enfrentamos una batalla espiritual. Ahora, el punto es que Pablo va a tratar este asunto con mucho cuidado. Y va a empezar en el versículo 16 hasta el capítulo 6, va a hablar de estas cosas. Y en el capítulo 5 de Efesios vamos a hablar acerca de esta lucha espiritual que todos los creyentes tenemos. Y qué bueno que tenemos un balance entre Efesios y Gálatas, estudiándolo durante la semana, para que veamos qué es lo que Pablo trata en Gálatas y qué trata también con los Efesios. Ahora, noten ustedes el versículo 16, Pablo habla de algunas cosas importantes. Miren lo que dice el 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Quiero aclarar un asunto aquí de este versículo, porque en la Reina Valera pareciera que hay dos mandamientos, sin embargo solo hay uno. Solo hay un mandamiento. En el original hay dos ordenanzas aquí en Reina Valera. La primera es andar en el Espíritu y la otra es no satisfagáis los deseos de la carne. Pero el punto en el griego, andar y no satisfagáis, son solo un mandamiento. El mandamiento aquí principal es andar en el Espíritu. Ahora, como resultado, ¿qué va a suceder? No vamos a satisfacer los deseos de la carne. O sea, el versículo debiera de decir, andad en el Espíritu y no satisfagaréis los deseos de la carne. Eso es lo que debe de decir en el original griego. Ahora, hay algo importante aquí que necesitamos ver. El griego solo hay una ordenanza y es andar. Y un resultado. ¿Cuál es el resultado? No satisfagaréis los deseos de la carne. Ahora, el punto que Pablo está tratando aquí es que si un creyente aprende a tener comunión con el Señor, a vivir en el poder del Espíritu Santo, ¿qué va a suceder? No va a satisfacer los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Bueno, lo tenemos del versículo vamos a ver el versículo 19. Miren lo que dice el versículo 19, para que veamos algunas cosas. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora la pregunta es, cuando un creyente se le logra ver todas estas cosas en conformidad a qué anda, a
¿A los deseos de la carne o en el Espíritu Santo? Ahora, yo siempre he dicho algo, porque la Biblia misma lo dice. ¿Estas cosas se pueden ver, hermano? ¿Estas obras se pueden ver? Claro que sí, se pueden ver. Se pueden ver. Por lo tanto, los legalistas, y por eso Pablo trató el tema de los legalistas primero y después del libertinaje. ¿Por qué? Porque los legalistas dicen esto: deja de andar en la carne para que puedas andar en el Espíritu. Esto es lo que dicen los legalistas. Deja de andar en la carne para que puedas andar en el Espíritu. ¿Es eso lo que está diciendo Pablo aquí? ¿Es eso lo que dice Pablo en el versículo? Miren que cuando ustedes oyen una expresión como esta, deje de andar en la carne, ¿en dónde está poniendo el énfasis él? ¿En la carne o en el Espíritu? La carne. ¿Y Pablo dónde está poniendo el énfasis? Por eso dice andar en el Espíritu. ¿Ven la diferencia? Un legalista va a decir esto: hay que luchar para dejar de vivir en la carne, hay que someternos. Usan un montón de palabras. Hay que inclusive algunos hasta someten su cuerpo, y esto es peligroso porque se están metiendo en un tema que Pablo trata en Colosenses acerca de estos, ¿cómo que se llaman? Los que sacrifican su cuerpo, los ascéticos, los ascetistas usan esto. Y a veces los legalistas pueden cometer el error de ser muy ascéticos en cuanto a esto. Y por eso es que muchos, cuando ustedes preguntan ¿cómo está, hermano? Aquí luchando. Y cuando aplican el versículo, el que persevere hasta el fin, este será salvo, muchos lo mandan a ser ascéticos también. El punto que Pablo, miren el punto que Pablo está tratando aquí. Los legalistas pueden decir: deja de andar en la carne para que puedas andar en el Espíritu. Pero la Biblia enseña lo contrario. La Biblia dice: camina en el poder del Espíritu y dejarás de hacer las obras de la carne. ¿Ven la diferencia? Es eso lo que está diciendo el versículo 16. El versículo 16 dice: si andamos en el poder del Espíritu, no vamos a satisfacer las obras de la carne. Entonces, ¿por dónde debo de empezar? Andar en el Espíritu. Ahora, ¿es fácil esto, hermano? En la vida cristiana no es fácil. No es fácil cuando nosotros nos metemos. Por eso Pablo habla de una lucha aquí entre la carne y el Espíritu. Ahora, fíjense bien, el precepto, andar en el Espíritu, es un mandato, no una sugerencia. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando Pablo dice andar en el Espíritu, el verbo está es imperativo. Es decir, que es una orden. Debe de ser el deseo voluntario de un creyente andar en el Espíritu todo el tiempo. La pregunta que nosotros nos podemos hacer: ¿cuánto tiempo debo de caminar en el Espíritu? El deseo de Dios es siempre, siempre. ¿Para qué? Para no satisfacer los deseos de la carne. Entonces, cuando nos resaltan todas estas cosas a los creyentes, la lista que leímos en el 19 al 21, cuando nos resaltan todas estas, cualquiera puede decir: ah, no, pero es que yo esas cosas no hago, pero si no hago estas cosas, pero cometo otras, entonces soy espiritual. Y este es el punto equivocado. Cuando vemos nosotros, hermanos, una tan sola cosa de esta, viviendo o practicándola o aplicada a nuestro diario vivir, somos carnales. No hay hoja, no hay vuelta de hoja aquí ni para buscarle. El punto de la espiritualidad no está en el énfasis de lo que yo puedo hacer, sino de lo que el Espíritu Santo puede hacer en mí. Y este es el énfasis de esta iglesia. No es lo que yo puedo sacrificar o hacer para vivir en santidad, sino lo que el Espíritu Santo, en el poder de Él, puedo hacer, o Él puede hacer en mí, y que se puede lograr ver. Ya vamos a ver algunos versículos más adelante. Entonces, la orden de andar es paripateo en el griego, y significa acto repetitivo de andar en dependencia del Espíritu Santo.
acto repetitivo. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Hermano, entendiendo ya el tema de los legalistas y entendiendo ya el tema de los que viven en licencia, entonces el Pablo va a poner el camino correcto del caminar diario de un creyente. Y es la única manera vivir dependiendo del Señor. Es la única manera. Ahora, andar significa diariamente, paso a paso, momento a momento, en todo tiempo, en dependencia del Espíritu Santo. El caminar son muchos pasos seguidos, ¿no es cierto? Cuando usted caminó para venir ahora al templo, tuvo que dar pasos. Y esos pasos, algunos fueron más largos, otros fueron más cortos. Pero en la vida cristiana, en la dependencia en el Señor debe de ser momento tras momento. Ahora, la pregunta que usted puede hacerse, ¿cómo puedo lograr eso? Ya hemos estudiado mucho ese tema acerca de la dependencia del Señor y la respuesta es Colosenses capítulo 2, versículo 6. Ahí está la respuesta. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2, versículo 6? Por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en él. Y la palabra andar se refiere al caminar diario, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Y cómo andamos? ¿Cómo fuimos salvos nosotros? Por fe en Cristo Jesús. ¿Cómo debemos de vivir nuestro caminar diario entonces? Por fe en Cristo Jesús. Ahora, la pregunta que resaltan a muchos es, ¿y si peco, qué debo de hacer? Primera de Juan 1:9. ¿Qué debemos de hacer para volver a la comunión con el Señor? Confesar nuestro pecado. Confesar nuestro pecado. Ahora, cuando se refiere a pecado, por ejemplo, quiero explicar esto. Cuando se refiere a pecado de relaciones entre hermanos, y yo tomaba el tema el sábado pasado acerca de la vida familiar, por ejemplo. Cuando hablamos de la vida familiar, en la vida familiar hay conflictos muy serios. Pero aquí está el punto. Yo puedo, por ejemplo, tener enemistad en mi círculo familiar. Pueden haber enemigos entre los hermanos, entre esposo y esposa. Puede ser que sí. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a esto? Hay que volver a una relación. No basta con yo venir a decirle al Señor, Señor, confieso que soy enemiga del hermano o de la hermana y no quiero tener problemas contigo. Pero ¿qué pasa si no resuelve el problema ya? Sigue teniendo el mismo problema. A veces nosotros nos mentimos a nosotros mismos pensando, no me interesa la relación con mi hermano, lo que me interesa a mí es tener relación con Dios. Hermano, esa es una mentira que el diablo le ha metido a ustedes. Necesitamos volver a la comunión con el Señor, pero también con nuestros hermanos, porque si no, estaríamos siendo hipócritas con el Señor. Entonces, muy importante, hablar de la comunión no es un simple hecho de decirle al Señor, Señor, acepto que te he fallado, cometí este pecado y se lo digo a Él. Pero si sigo teniendo el mismo problema, entonces ¿qué pasa? Un momentito tan chiquito, tuve comunión con el Señor, pero sigo con el problema en mi caminar diario. Entonces, el asunto que Pablo está tratando es que los creyentes necesitamos una vez tras vez en la vida cristiana vivir en dependencia del Espíritu Santo. Y eso es lo que dice el versículo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfadaréis los deseos de la carne. Ahora, si nosotros caminamos en dependencia del Espíritu Santo, el resultado va a ser glorioso en nuestras vidas y va a ser muy bueno. Va a ser satisfactorio para mi hermano, va a ser satisfactorio para mí y tendremos una verdadera comunión con el Señor. Esto es muy importante. La vida de los creyentes, hermanos, es como una rueda donde hay problemas, hay dificultades, hay conflictos, volvemos otra vez y esta es la vida de los creyentes. Pero el deseo de Dios es que cada vez, cada momento, los creyentes tengamos comunión con Él, pero también vivamos en dependencia de Él. Ahora, ¿qué tal nos pasara un conflicto muy fuerte? ¿Cuánto tiempo sostendríamos nosotros
el vivir en el poder del Espíritu Santo. Muchos de nosotros en el primer ataque queremos darnos la corrida. Ahora, ¿es eso realmente lo que dice Pablo aquí? No, el énfasis, hermano, de lo que Pablo está diciendo es que necesitamos, a pesar de lo que pasa en nuestra vida, vivir en dependencia del Espíritu Santo. Cualquiera puede decir, ya no puedo con esto, tira la toalla y vuelve a cualquiera de las calzadas, o el legalismo o la licencia, y se va para esas dos cosas. Y ambas cosas satisfacen los deseos de la carne, no satisfacen la demanda de Dios. Entonces, la Biblia dice, quiero que vaya a Hebreos capítulo 12. Mire lo que dice el capítulo 12 de Hebreos. Me gusta este pasaje en el versículo 1, 12:1. Mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la recomendación del escritor a los hebreos? ¿Dónde debe de estar nuestro enfoque? Mire el versículo. Dice Pablo, dije Pablo, pues probablemente es Pablo el que escribió esta carta, pero vean lo que dice el versículo 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos. ¿A cuáles testigos se refiere? A los del capítulo 11. Él ha hablado de muchos testigos. Habló de Moisés, habló de Abraham, habló de Sara, de muchos testigos. ¿Y cómo vivieron ellos? Por fe. Fueron hombres de fe y mujeres de fe. Y ahora dice Pablo aquí, el versículo sigue diciendo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hermano, ¿cuál es la recomendación que dice el escritor a los hebreos? ¿Qué es despojarse? Es como cuando usted, el hermano Jorge contó una vez aquí un hombre en San Gerardo, en nuestro pueblo natal, que había un hombre que era bien tosco y era muy fuerte, ponía tercios de leña muy grandes. Y había un hombre que le dijo, súbete al carro, voy a llevarte. Pero el hombre, en vez de tirar el tercio de leña en la cama del carro, se sube con el tercio de leña todavía en sus hombros. Esto es lo que está diciendo el escritor a los hebreos. A veces nosotros actuamos de esa manera. Le decimos al Señor, Señor, quiero dejar estas cargas en ti, pero decimos de labios para afuera, pero seguimos teniendo las cargas nosotros. Nos subimos al barco teniendo las cargas. Pablo, el escritor, dice aquí, despójense. Despojarse es quitárselo y ponerlo y depositarlo por ahí. ¿Y de qué está hablando aquí? Del pecado. Hermano, ¿qué hace el pecado en la vida de un creyente? Mire el versículo, no lo digo yo. Asedia. ¿Y qué es esto de asedia? ¿Qué es esto de que asedia? La palabra asediar es destruye. Destruye. Hermanos, destruye el pecado. Si no, Romanos 6:23 fuera una mentira. ¿Cuál es la paga del pecado? Bueno, ¿termina con un creyente el pecado? Claro que sí. Y fíjense, nuestro enfoque debe estar ¿en quién? En Jesús. Miren el versículo dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, ¿cómo resulta la paciencia en un creyente? ¿Andando en la carne? No, andando en el poder del Espíritu Santo. Andando por fe en Cristo Jesús. Ahora, fíjense bien algo importante. Voy a poner un ejemplo. Está en Mateo capítulo 14, 28, 31. No lo vamos a leer, pero mire, solo quiero que refresque usted su mente. ¿Recuerdan a Pedro? Cuando el Señor apareció en el lago y Pedro le dijo, Señor, quiero caminar sobre el agua. ¿Recuerdan ustedes a Pedro?
Cristo lo invitó, ven, le dijo, ven. ¿Y qué pasó? ¿Caminó Pedro sobre el agua? Sí, caminó. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué se hundió Pedro? Empezó a oír la tempestad, empezó a ver los truenos, empezó a ver lo profundo del lago, empezó a ver hacia otro lugar. Esto nos pasa a los creyentes también. Cuando empezamos a ver a nuestro hermano, cuando empezamos a ver el mundo, cuando empezamos a ver otras cosas y no nos fijamos en Cristo Jesús, entonces fracasamos. El énfasis de este pasaje de Mateo 14, 28 al 31 es que los creyentes deben de mantener fija la mirada en Cristo Jesús. ¿Cómo se logra esto? Por fe. Y por eso el escritor de los Hebreos dice, corramos con paciencia la carrera, porque nuestra vida es una carrera, hermanos. Es una carrera. Y es una carrera que debemos de vivirla en dependencia del Señor. En la vida cristiana, muchos están enfocados en tratar de dominar la carne. Y este es el problema. Cuando uno trata de dominar la carne, jamás va a poder. Quiero hacer una pregunta. ¿La carne se reforma, hermano? ¿Se renueva? ¿Se puede transformar la carne? ¿Puede alguien transformar la carne? No. Pero hay muchos que tratamos de hacer esto. Sí. Mire, quiero que vaya a Juan 5:30. Voy a poner algunos ejemplos de lo que Jesús mismo enseña acerca de esto. Juan 5:30. Ya lo estudiamos los domingos, pero quiero refrescar otra vez este pasaje. Juan 5:30. Y si Jesús da el ejemplo, hermano, esta debería de ser nuestra actitud también. Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que me envió, la del Padre. Jesús está dando un ejemplo aquí. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. ¿Era verdad lo que estaba diciendo Jesús? ¿Era verdad, hermano? Claro que sí. ¿Y qué es lo que está diciendo en el versículo 30 Jesús? Bueno, Jesús está diciendo que Él hacía las cosas dependiendo de su Padre. Miren lo que dice el versículo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. ¿Hizo la voluntad de Jesús la de Él propia? No. Mire lo que dice el versículo. Dice, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Qué era lo que hacía Jesús? La voluntad del Padre. Hermano, no cabe duda que cuando un creyente quiere hacer la voluntad del Señor, entonces va a empezar a depender del Señor. ¿Por qué? Jesús mismo aceptó. Él no podía, él era Dios, hermanos. Él podía hacer cualquier cosa, claro que sí, pero Él pone las cosas en su lugar. Para dar un ejemplo, fíjense bien, dice el versículo, no puedo yo hacer yo nada por mí mismo. Ahora quiero aclarar esto. Él podía mirar una situación y actuar, pero no lo hizo. Porque Él vivió toda su vida en la tierra en dependencia de su Padre. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Que hagamos nuestra voluntad o que hagamos su voluntad? Su voluntad. Y cuando un creyente quiere andar en la voluntad del Señor, él está tratando de hacer lo mismo que Jesús hizo. Mire, él estaba en contacto constante. ¿Y de qué habla esto cuando él dice, yo no hago mi voluntad sino la voluntad del que me envió? ¿De qué está hablando esto? Comunión. Jesús está diciendo, yo siempre he tenido comunión con mi Padre y las cosas que he hecho, las he hecho porque Él me ha dado el poder para hacerlas. Ahora, Él estaba en contacto constante, en comunión con su Padre, y lo que el Padre le mandó hacer, eso fue lo que Pablo está diciendo aquí, si vivimos por el Espíritu,
Es decir, si nuestra vida está asegurada por el Espíritu Santo, ¿cómo debemos de andar en nuestro diario caminar? Por el Espíritu. Y él dice, andemos también por el Espíritu. El Espíritu nos coloca en el cuerpo de Cristo, el Espíritu nos coloca en la aseguranza de la salvación, el Espíritu nos garantiza que este cuerpo un día será glorificado, pero Pablo dice, si Él nos da vida, si Él nos garantiza esto, entonces debemos de caminar en conformidad al Espíritu Santo. ¿Quién tiene la capacidad de cumplir esta orden entonces? Solo el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa caminar en o por el Espíritu? Vivir permitiendo que el Espíritu Santo tenga el control en nuestra vida. Y hermano, no es una cosa que sucede por arte de magia. Es una cosa que sucede momento tras momento en el proceso de nuestro diario vivir. ¿Ustedes creen que los creyentes, un recién convertido, va a ser espiritual así, va a ser maduro de la noche a la mañana? No. Puede pasar tiempo en el que el creyente puede estar 10, 15 años y esté en ese proceso. Por eso no es cierto de que en la iglesia hay muchos problemas de carnalidad entre los creyentes. Sí, por eso. Ahora, ¿debería de ser esto un problema en el cual los creyentes se enfaticen más en estar viendo los creyentes carnales? No. Pablo está por eso diciendo, necesitan andar en el poder del Espíritu Santo. Cuando la iglesia entienda que la única manera de tener victoria en la vida cristiana, y no estoy hablando, hermano, de que no vamos a tener problemas. Esto no significa eso. Los creyentes siempre vamos a estar en un montón de problemas, enredados en problemas. Algunos porque nosotros los buscamos y otros porque el Señor los permite para que podamos crecer. El punto es cómo los enfrento. ¿Los enfrento en la carne o los enfrento en el poder del Espíritu Santo? Y aquí está el punto que Pablo quiere tratar. Ahora, ¿cuál es la promesa? Pablo da la promesa. El término carne aquí se encuentra 77 veces en las epístolas que Pablo trata. En todas las epístolas, 77 veces Pablo habla acerca de la carne. Ahora la pregunta puede ser, ¿por qué Pablo habló tanto de la carne? Porque es una realidad en los creyentes. Porque esta es una realidad en los creyentes. Ahora, Pablo puede referirse ya sea al cuerpo físico, pero también puede referirse a la vieja naturaleza. Y en 1 Corintios 15:39, él habla acerca de nuestra vieja naturaleza depravada, que es corrupta, que se corrompe. Y por eso es que cuando este cuerpo, hermano, lo entierran, a los 3-4 días está totalmente putrefacto. Por eso mismo. Entonces, Pablo va a hablar. La palabra carne en Gálatas 5:16 no se refiere al cuerpo aquí. Él está hablando de la vieja naturaleza. Ahora, la lucha es entre el Espíritu Santo y nuestro cuerpo físico. Hermano, ¿esa es la lucha? No, es el Espíritu Santo luchando contra la carne. Esa es la batalla. Ahora, ¿necesitamos meter nuestro cuerpo físico en esa lucha? Esto es lo que Pablo dice. No, enfaticémonos más en el Espíritu. De la misma manera, la palabra deseo, en el versículo 16, deseo, que es epitumai, simplemente significa un fuerte deseo y puede tener un sentido bueno y un sentido malo. Hermano, sentir deseo, a veces los creyentes malinterpretan y por eso voy a decirlo. Porque muchos piensan de que cuando alguien habla de deseo, siempre habla de pecado, y no es cierto. No es cierto. ¿Pueden tener buenos deseos los creyentes, hermano? Claro que sí. Vaya a Filipenses capítulo 1. Ahí cerquita. Filipenses 1, versículo 23. Dice Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Era un buen deseo que tenía Pablo o era pecado lo que Pablo estaba diciendo? De hecho, hermano,
Los creyentes debemos de desear estar con el Señor. Sí, pues sí, es mucho mejor allá. Es mucho mejor. Estar con el Señor es mucho mejor. Y Pablo tenía este deseo. Fíjense que podemos tener un fuerte deseo de servir al Señor. Sí, miren lo que dice Pablo en el versículo 22. Mas si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo tenía entonces deseo de estar allá, pero también Pablo decía, bueno, pero el Señor me ha puesto aquí a servir. Miren el versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Versículo 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo tenía deseo de estar en la presencia del Señor, pero también dice, pero si el Señor me tiene en la carne, en el cuerpo físico, bueno, dice, debe de ser de provecho para otros, por causa de los creyentes. Ahora, hermano, aquí hay un punto importante que aplicar. Los creyentes deberíamos de desear estar en la presencia del Señor y que el Señor viniera allá. Sí, debería de ser un deseo. Pero mientras estamos en este cuerpo, ¿cuál debería de ser el deseo? Servir los unos a los otros. ¿Y cómo es que ya hemos hablado de esto? ¿Cómo debemos de servir a los demás? Por amor. Por amor. Ahora veamos otro ejemplo. Primera de Tesalonicenses 2:17. Primera de Tesalonicenses 2:17. Mire lo que dice el versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. ¿Era un buen deseo este o era un buen deseo? Era un buen deseo. Y el deseo que tenían estos tesalonicenses era de encontrarse y tener comunión con otros creyentes. Ese era el deseo de ellos. Ahora, el punto es que esto va a depender del contexto y del cual está tratando Pablo aquí. Podemos tener un fuerte deseo de servir a Dios, un fuerte deseo hacia la carne. Y el que está tratando Pablo aquí en el deseo del versículo 16 de 5 de Gálatas es un deseo malo. De hecho, cuando Pablo dice, si queremos andar en el poder del Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Ahora, la palabra no es una doble negación en el griego. Está diciendo, haciendo de esto una promesa muy enfática. Cuando este no significa nunca jamás. Es decir, cuando un creyente quiere andar en dependencia del Señor, nunca jamás va a cumplir los deseos de la carne. Esto es lo que está diciendo aquí. Entonces veamos el conflicto. Versículo 17. Miren lo que dice el versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La voluntad de Dios, ¿cuál es según este versículo? El problema más grande de los creyentes es la propia carne de uno. Hermano, el problema no está en nosotros hermanos, ni en nosotras personas. El problema está en nosotros mismos. Ahora, pero el aliado más grande, y aquí es donde debemos de poner nuestro énfasis en nuestra vida cristiana, el aliado más grande es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el aliado más grande que los creyentes tenemos como el maestro, como el que nos puede empoderar para poder vivir la vida cristiana. Porque la carne mora dentro de nosotros mismos. Ahora, ¿dónde mora Satanás en relación al creyente? ¿Dónde mora Satanás en relación al creyente? Esta pregunta es muy confusa. Pero ¿dónde mora Satanás en relación al creyente? ¿Fuera o dentro? Fuera. Esto es bien importante. ¿Saben? Porque a veces los creyentes pensamos que Satanás tiene más influencia en nosotros que el Espíritu Santo. Pero Satanás vive fuera. Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Dónde está el mundo? ¿Dentro o fuera? Está fuera. Ahora otra pregunta.
¿Dónde está el Espíritu Santo? Dentro. ¿Ven la prioridad? Pablo dice, la prioridad de un creyente debe estar el que está dentro de nosotros, no en la carne, no en Satanás, no en el mundo. Ahora, el sistema del mundo está fuera del creyente, pero los rótulos, la televisión, la radio, el mismo sistema está fuera. Ahora, el aliado más poderoso del creyente es el Espíritu Santo. Y si comenzamos a andar por el Espíritu Santo, jamás, es lo que dice, jamás, nunca vamos a satisfacer esos deseos de la carne. Ahora, miren el verbo deseo en este versículo es epitumei, está en tiempo presente, lo cual significa que la naturaleza pecadora está en constante lucha con el Espíritu Santo. Pero es con Él que pelea, no es con nosotros. Ahora, si sentimos que estamos en guerra constante dentro de nosotros mismos, es correcto, porque hay una lucha. No lo vamos a negar. Algunos hablan de la batalla, de la lucha espiritual, de la guerra espiritual, y esto es una verdad de los creyentes. Ahora, hay una batalla en nuestro ser, la carne versus el Espíritu Santo, ambos queriendo controlar la vida del creyente. La pregunta es, ¿a quién le doy la prioridad? Y esta es la decisión personal de cada uno. Ahora, ¿es la clave de su vida cristiana reformar o reprimir la carne? Muchos tratan de hacer esto, pero la carne ni se reforma, ni se reprime, ni se cambia. Es más, si ustedes creen que Cristo hubiera cambiado la carne, no tuviéramos problemas nosotros. ¿Y Cristo podía hacerlo? Sí podía hacerlo, pero no lo hizo. Y hay algunas razones por qué no lo hizo. Y solo quiero decir dos. Primero, porque Él ha prometido que un día va a quitar totalmente esa vieja naturaleza de nosotros. ¿Cuándo? Cuando la iglesia sea adaptada, cuando este cuerpo corruptible sea transformado. Y esa es una promesa para los creyentes. Y la otra, que tiene que ver con nuestra vida cristiana, es que el Señor en todos los tiempos manifestó la manera de cómo un creyente debe de andar. ¿Tuvo problemas David con la vieja naturaleza? Claro que sí. ¿Tuvo problemas Moisés con la vieja naturaleza? Claro que sí. ¿Tuvo problemas Abraham con la vieja naturaleza? Claro que sí. ¿Tuvo problemas, todos los patriarcas tuvo problemas Sal? ¿Tuvo problemas Jacob? Claro que sí. ¿Los hermanos de José? Claro que sí. ¿Pero Él les enseñó cómo vivir la vida cristiana? Claro que sí. Él les enseñó que era por fe. Y a veces algunos aquí donde no les cabe, ¿recuerdan a Rahab, la ramera en Jericó? ¿De dónde viene la descendencia de Jesucristo? De esa ramera. Y a algunos no les parece, pero es verdad. ¿Y tuvo problemas esta ramera con la vieja naturaleza? Claro que sí. ¿Pero se enfocó en el Señor después? Claro que sí. Entonces, el énfasis que Dios ha dejado en la vida cristiana es que debe de estar puesta la mirada en el Señor, no en otra cosa. La gente trata de reformar, de cambiar, y por eso no es el mismo sistema que enseña. Solo fíjense, por ejemplo, no enseña el sistema de que hay que cambiar algunas cosas y reformar para que el planeta mejore, pero el mismo sistema del planeta, hermano, el planeta Tierra tiene un problema debido al pecado. Claro que sí. ¿Se va a reformar esto? No. El hombre no puede cambiar. Si no podemos cambiar el planeta, la Tierra, que yo garantizo que va de mal en peor, ¿cómo podríamos reformar la vieja naturaleza? No se puede. Lo único que podemos hacer es caminar en dependencia del Señor. Y Él, que tiene el poder mucho más que la vieja naturaleza, y mucho más que el mundo, y mucho más que Satanás, entonces sí puede tener victoria en nuestra vida. Ese es el énfasis que Pablo está hablando aquí. Ahora, ¿es la clave de su vida cristiana reformarla o reprimir la carne? Bueno, hermano, debería de ser no. El énfasis debería de ser vivir
por el Espíritu Santo. Entonces la conclusión a la cual llega Pablo, miren el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es, ¿contra quién? Contra el Espíritu. Ven ustedes que no hay, es como poner dos imanes. ¿Han alguna vez tratado de chocar dos imanes ustedes? Vean que no se puede. Se van, no son compatibles, porque no son consistentes. La carne y el Espíritu Santo no son consistentes. Ahora, pero fíjense bien, y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Cuál es el deseo de Pablo? ¿Cuál es el deseo de Dios? Que no hagamos lo que nosotros queremos. Y este es el punto. Por eso Pablo insiste, necesitamos caminar en dependencia del Señor. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No estáis bajo la ley. Vamos a ver a dónde está el énfasis entonces. ¿Cuál es la conclusión que lleva Pablo? Bueno, la conclusión es, el que anda por el Espíritu no está bajo la ley. Porque el poder del Espíritu, el andar en el Espíritu Santo, cumple toda la ley. Y este es el punto. Algunos quieren cumplir la ley. No voy a decir esto por juzgarlo, sino, o tal vez alguna vez pueden corregir esto. Pero andar en la ley es andar en la carne. ¿No es cierto? Fíjense que la gente que anda bajo la ley anda pensando, y si voy en el bus, y si veo a una señorita que, bueno, ahí las mujeres andan enseñando la raya y un montón de cosas. Y la gente anda pensando, y si peco, y no salgo, y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque andan viendo hacia eso. El énfasis es eso. El énfasis es la ley. Pero Pablo dice aquí, si andas bajo el Espíritu Santo, no estás bajo la ley. El Espíritu nunca nos va a llevar a pecar. ¿No es verdad? ¿Y la ley nos lleva a pecar? No, la ley sí nos dice el problema que tenemos. Y por eso es que Pablo escribe en Gálatas capítulo 3, verso 19, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida, en unas versiones dice, fue añadida para que nos diéramos cuenta cuán pecaminosos somos hasta que Cristo viniera. La ley solo le dice a usted, tenés este problema, tenés este problema, tenés este otro problema, pero no resuelve el problema. La ley no puede decirle a la carne, reprimite. No puede. Ahora, pero por eso dice que no hay ninguna ley en contra del Espíritu Santo y el caminar por él. La condición de la palabra sí es muy importante aquí. Miren lo que dice, pero sí, esto implica que puede que sí o puede que no. ¿De quién depende entonces? De cada uno de los creyentes. Es voluntario, no es obligatorio. El Señor dice, andad en el Espíritu y vas a tener resultados buenos. Pero si yo quiero, si no, entonces voy a tener resultados malos. Ahora miren lo que dice. Sí, en el versículo 18 es de primera clase en el griego, la cual significa que esa condición asume una realidad. Si yo asumo esa realidad de andar por el Espíritu, entonces la ley no va a ser un problema en mi vida. No voy a tener problemas con la ley. ¿Ustedes creen que si andamos por el Espíritu vamos a mentir? ¿Vamos a robar? ¿O vamos a hacer toda la lista que dice del 19 al 21? Ya la leí. Ahora la pregunta es, ¿qué capacidad tiene un creyente de cometer todos estos pecados que están aquí? Algunos pueden decir, ¿y la hechicería? ¿Será posible? Bueno, vean lo que dice el versículo 19 en adelante. Miren lo que dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Esto se puede ver, hermano? Sí y no. Si es físico, se puede ver. Pero si es mental, solo Él sabe y el Señor. Bueno, fornicación es igual. Inmundicia. La inmundicia se logra ver en la vida de un creyente, hermano. Sí, cómo hablo, cómo trato a los demás, cuál es mi trato con las demás personas, etc. Lascivia, hermano, la lascivia
es un pecado terrible en la vida de un creyente. Lascivia. ¿Qué quiere decir lascivia? ¿Qué quiere decir lascivia, hermano? La lascivia es un deseo terrible. Imagínense, y esto le pasa, por ejemplo, a los que quieren más y más y más y más. El que tiene dinero quiere más, y quiere más, y quiere más, y nunca es sacia. Ahora, pero la lascivia tiene que ver también con los deseos sexuales. Y no se sacia, y no se sacia, y no se sacia. Ahora, idolatría. ¿Los creyentes podemos tener idolatría en nuestra vida? A veces un celular, una computadora, una tablet. No estoy diciendo que es malo tener esto, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a veces los creyentes, cosas insignificantes pueden ser sus dioses. Carros, dinero, etc. Hechicería. ¿Puede un creyente, hermano, participar de hechicería? Claro que sí. Hay muchos creyentes hoy por hoy que visitan a los brujos todavía. Tienen estos problemas. Ahora, enemistades, hermano. ¿Tenemos problemas con las enemistades? Claro que sí. Pleitos a cada rato. A cada rato se resalta esto de los creyentes. Borracheras, bueno, en esta iglesia, gracias a Dios, no tenemos ese problema. Pero en la iglesia de Corinto había este problema, sí. Esto implica de que un creyente puede llegar al punto de emborracharse y volver a la vida anterior que tenía. Claro que sí, claro que sí. ¿Es correcto? No, porque eso lo va a matar. Orgía y cosas semejantes a estas, dice Pablo. Cosas semejantes a estas, Pablo no se limita. Es decir, Pablo está diciendo que hay muchas otras cosas que no están nombradas, pero que son pecados. Ahora, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo está haciendo una comparación aquí entre el inconverso. De hecho, el inconverso, hermano, hace estas cosas y se sacia y se deleita en estas cosas, pero un creyente ya no debería deleitarse en estas cosas. Ahora, quiero terminar en este versículo para dejar el próximo estudio en el versículo acerca del andar en el Espíritu Santo. Hermano, lo que Pablo está diciendo aquí es que los creyentes necesitamos enfatizarnos más en el poder del Espíritu y no en la vieja naturaleza. De hecho, la vieja naturaleza ya no tiene autoridad en nosotros. Somos nosotros quienes le damos la voluntad a la vieja naturaleza de que nos tome el control. Y por eso es que a veces, inclusive en nuestro círculo familiar, tenemos este tipo de conflictos. ¿Qué dijo Pablo en el versículo 15? Pero si os mordéis o coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. ¿Podemos tener roces y conflictos entre los creyentes? Claro que sí. El punto es no llegar a acabarnos al creyente. Eso es normal que un creyente discuta y tenga, digamos, discusiones con los creyentes, ¿o sí? Pero Pablo está diciendo, no hay que llegar al punto de llegar a ser enemigos o acabarnos al creyente o a terminarnos con una relación. Porque lo que más quiere el Señor es que tengamos comunión y no que haya ruptura entre los creyentes. Ahora, solo el poder del Espíritu Santo puede hacer esto. Nosotros no podríamos, hermano. No podemos. Por eso, he ahí el capítulo 15 de Juan, que lo vamos a estudiar los domingos. Separados de mí, todas las cosas que son de valor espiritual solo se pueden lograr dependiendo del Señor. Pero todas las cosas de la carne se pueden hacer fuera de la comunión del Señor. Y esta es una verdad. Entonces el énfasis del creyente es andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne.
Dio su vida para darnos vida y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad. Se dan entre ellos falsas sonrisas. Temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad. Se dan entre ellos falsas sonrisas. Temen que el otro les vaya a ganar. Dio su vida para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.